Les damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios Derecho y Nuevas Realidades, en la cual hoy tenemos el gusto de compartir con el doctor Claudio Jesús Santagati. Les voy a hacer la presentación, pero en primer lugar darle el agradecimiento al doctor por estar otra vez de nuevo en la Universidad Católica de Oriente. Es la segunda vez que contamos con él y esperemos que sea no la última, sino la segunda de otras muchas más que van a venir. Bueno, les digo que el doctor Claudio Jesús Santagati es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, es profesor titular en diferentes doctorados, igual que profesor invitado de universidades internacionales y ha publicado 5 libros y escrito 35 artículos académicos. Es defensor general adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, presidente de la Unión de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y becario del Gobierno de Canadá y director del Centro de Estudios Canadienses de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Claudio Jesús Santagati, es un honor para nosotros y toda la audiencia es suya. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias, Beatriz. El placer es mío, como siempre. Agradecer la invitación a la Universidad Católica del Oriente, de mi querida Río Negro y Antioquía, esa zona tan querida de Colombia, así que mi respeto, mi alegría de poder estar, aunque sea virtualmente, con ustedes. Agradecerte a vos, Beatriz, por ser el lazo y la posibilidad de materializar este encuentro, y agradecer a todo el público y a los estudiantes que están aquí y a los queridos colegas que también están tratando de escuchar y de compartir este rato. A mí me gustaría, yo voy a hacer una presentación, después me gustaría que podamos intercambiar algunos pareceres, charlar, y que esto sea un conversatorio ameno, más allá de los kilómetros que nos separan. ¿Por qué es necesario hablar de vulnerabilidad y de derechos humanos? Y en ese contexto voy a desarrollar el tema de las reglas de Brasilia. Lo primero que uno ve cuando analiza la situación latinoamericana, que nosotros tenemos algunas cuestiones que podríamos llamar una igualdad formal desde el discurso, o sea, tenemos una inflación de normas protectores o que reconocen derechos, y en paralelo una gran desigualdad socioeconómica en nuestra región. O sea que tenemos lo que a decir de Ferraioli sería una brecha entre la normatividad del modelo y su escasa y en muchos casos nula materialización desde el punto de vista de los derechos y garantías. En este contexto así rápido es donde aparece la necesidad de crear reglas para poder leer y poder garantizar uno de los derechos básicos de toda república y toda democracia, que es el acceso a la justicia. Y esa es la lectura que nos va a hacer y que vamos a tratar de acercarnos en las reglas de Brasilia. Es por eso que para acercarnos tenemos que decir que el acceso a la justicia, o sea, el acceso a la posibilidad cierta de resolver un conflicto de manera pacífica, como contraposición al mandato de prohibición de mano propia, junto con la calidad democrática, el Estado constitucional de derecho y el sistema judicial, estos 4 valores forman parte de lo que nosotros diríamos el compacto petro de cualquier organización institucional republicana democrática moderna. Y por estos 4 parámetros, o por cada uno de estos parámetros, nosotros podríamos analizar qué calidad institucional tienen nuestros países. En ese sentido, lo que vamos a decir que el acceso a la justicia es un componente ineludible, ¿no? Ineludible tanto como medio de oponer como para reclamar derechos vulnerados. Y es por eso que en este contexto o esta localización espaciotemporal
nos vamos a encontrar que en América Latina, cada país con su característica, ¿no? Pero en general nos encontramos con estos 4 problemas. Con una creciente exclusión social, con lo que vamos a llamar una pobreza estructural, con un desguace institucional del Estado, ausencia del Estado o mal funcionamiento del Estado en cuanto a la posibilidad de materializar política pública, ruptura de la trama asociativa, muchas veces ausencia de lo que vamos a llamar el tercer sector o asociaciones por fuera del Estado, creando muchas veces lo que se llama en sociología o en economía las asimetrías estructurales, creando zonas que viven en lo que se podría llamar el primer mundo y otras que viven en el tercero o cuarto mundo o en el submundo, ¿no? O sea, esta gran diferencia que hace que lamentablemente nuestro continente sea uno de los continentes más injustos y donde la distribución de riqueza sea la más injusta del planeta. ¿En qué contexto aparece esto? ¿En qué contexto se da? Principalmente se da a partir de la crisis de los 90, donde, y de los fines de los 70 hasta principios de los 90, donde el Estado deja de tener una matriz céntrica, como titular o encargado de determinados servicios básicos de la sociedad, y aparece lo que llamamos a partir de los 90 una matriz mercadocéntrica, donde el mercado aparece como regulador principal de las fuerzas sociales que componen una sociedad. Y que lo que se llamó el neoliberalismo o el liberalismo viene a sostener en ese aspecto. En esta situación, digamos, política, es donde aparece esta nueva cuestión de vulnerabilidad y donde nosotros abandonamos la idea clásica del pobre en el sentido de aquel que podía ascender socialmente a el excluido social o el vulnerable, que después vamos a decir. En este sentido, y con estas variantes, aparece obviamente la reflexión de las reglas de Brasilia, producto de lo que fueron en la década del 90 el famoso consenso de Washington y la implementación de políticas liberales y la retractación del Estado como garantizador de determinados derechos, la aplicación de lo que llamamos las recetas niveladas y la necesaria punto de viraje de la impartición de justicia ante la aparición de esta nueva variable sociojurídica que vamos a llamar vulnerabilidad. Apareciendo en esta matriz mercadocéntrica, producto de este Estado liberal, lo que vamos a llamar un incremento de la conflictividad jurídica y la aparición de aquellos grupos sociales que algunos denominan excedentarios, o sea, los que están por fuera. Y que tan magistralmente la Iglesia Católica, en aquel documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida en Brasil, llamó los invisibles, con esa palabra tremenda, los invisibles. O sea, ver estos grupos desde la idea del grupo social excedentario con la descomposición de lo que vamos a llamar la matriz sociológica y los agregados sociológicos, y la expulsión selectiva de determinados grupos que están por fuera de lo que vamos a llamar una efectividad normativa. Y que muchas veces tienen que ver con la ausencia de estos grupos de tener un acceso al consumo y a través del consumo la posibilidad de acceder al trabajo y la posibilidad de acceder a un proceso de ascenso social. Es así que las precisiones semánticas de lo que vamos a llamar lo excedentario derivan desde una apreciación de la economía política y de la sociología.
¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente nosotros no podemos acercarnos a un instrumento como van a ser las reglas de Brasilia, sino hacer un pasaje por lo que vamos a llamar la interdisciplinariedad y el abordaje de lo jurídico conjuntamente con otras ciencias, como en este caso la economía política o la sociología jurídica. Así, la economía política nos dice que este término, ¿no?, excedentario, tiene que ver con el excedente de la producción, de lo destinado al consumo, y por otro lado también los procesos de acumulación y de concentración de la riqueza. ¿Quiénes serían los excedentarios? Los que están por fuera de este esquema de economía política tradicional, y principalmente quienes desde la sociología crítica forman estos grupos sociales sobrantes y que a su vez son expulsados en forma selectiva según la característica de cada grupo que vamos a poder mencionar en algún momento. Dándose el proceso de exclusión social y el fenómeno o resultado sistémico de la vulnerabilidad. ¿Por qué hablo de esto? Que la vulnerabilidad en este sentido es producto de un sistema que nos da como manifestación visible este fenómeno. O sea, no es un estado o una condición específicamente preexistente, sino que es un fenómeno visible bajo el cual se expresan y se materializan procesos de exclusión social. Y en este contexto es donde uno tiene que analizar los marcos jurídicos. Y más cuando uno hace un análisis de acercamiento en nuestras regiones y vemos que la mayoría de las poblaciones están en esta posición. Les voy a dar un ejemplo. Con un factor, me adelanto, por ejemplo, un factor. En Argentina, en las últimas mediciones de pobreza nos hablan de aproximadamente el 53% de la población. Entonces yo no puedo leer la norma jurídica y no puedo leer el acceso a la justicia y la materialización de los derechos como si tuviéramos todas las necesidades y los derechos básicos satisfechos, ¿no? O sea, tengo que entender, y los operadores debemos entender esta variante crítica que nos pone, y insisto con el criterio que expresé al principio, en tela de juicio la institucionalidad democrática porque nos aparecen ciudadanías de primero, segundo y tercer grado, donde algunos tenemos los derechos plenos, exigibles, y otros ni siquiera pueden tenerlos. Entonces, este es un poco el debate, o esta es la idea que les quiero transmitir para pensar o para debatir un poquito. O sea, lo que les decía, la comprensión o la explicación sociológica desde un estado o una precondición o de un fenómeno, de un resultado sistémico. Esta va a ser una de las preguntas a la cual nosotros deberemos abordar cuando tocamos este tipo de reflexión como la que estamos haciendo aquí. Esta explicación, esta condición jurídica de la vulnerabilidad nos va a tener que llevar a preguntar sobre distintos aspectos, sobre lo normativo, sobre la codificación, sobre el procedimiento, sobre la interpretación, cómo tutelo, cómo protejo, cómo decido, cómo analizo el sujeto titular, a ese portador de derechos, cómo analizo los supuestos de violación de esos derechos, teniendo en cuenta esta nueva situación, que nos pone en jaque, queridos colegas, la igualdad formal de que todos somos iguales ante la ley, consagrada en nuestras constituciones del occidente, digamos, ¿no?, modernas, de las cuales nosotros somos partícipes, ¿no? O sea, ponernos a analizar si en el caso de que si definimos la vulnerabilidad como un estado o como una condición preexistente,
hablaremos de un sujeto al cual tenemos que cuidar, a un sujeto de tutela, y si el sujeto de tutela tiene que ver, o mejor dicho, esta persona tiene que ver con un supuesto de vulnerabilidad inicial, cómo judicializamos esa vulnerabilidad, cómo articulamos una técnica compensatoria, esa desventaja social, si producimos, y acá aparecen las respuestas desde lo político, en muchos gobiernos autotitulados progresistas, que tienen que ver con el asistencialismo, y no el verdadero, o la verdadera promoción social, sino que aquella maquillaje o simulación de abordaje profundo del sistema, de la solución del sistema, o la contracara de esto, que esto también pasa mucho en nuestras sociedades, a mi entender, la naturalización o la producción de la vulnerabilidad, creando este grupo invisible, ¿no? Donde uno ya se acostumbra a estas condiciones y parecerían principalmente no posible de cambiar, ¿no? Con una expresión de lo que vamos a llamar, y ahí pongo una pacificación o minorización, en el cual creamos sociedades donde nos acostumbramos a esta realidad. O analizamos la vulnerabilidad, en este sentido, como un resultado de un sistema, al cual nosotros deberíamos, desde los decisores judiciales y los decisores principalmente de orden político, analizar y tomar medidas para tratar de lograr un cambio, y ver a la persona que está en esta situación como un sujeto de derecho. ¿De qué derecho? Del mismo que tenemos los que podemos gozar de los derechos en plenitud, y aquí aparece el gran problema, ¿no? O sea, pasar de lo que vamos a llamar una igualdad formal del documento, de la Constitución, de los tratados, a una igualdad material. Este me parece que es uno de los grandes desafíos del acercamiento que uno puede hacer en este tipo de reflexión, ¿no? Es por eso que el sujeto de derecho me deja fuera el sujeto de tutela, aparece un sujeto activo, aparece un sujeto que conoce sus derechos, por lo tanto va a peticionar. Va a peticionar. Va a acceder a la justicia, va a exigir esos derechos que le reconocen los instrumentos, con la deficiencia o no deficiencia de ese reconocimiento de instrumentos que tenemos. Y a esto hay que agregarle, queridos colegas, que nos encontramos no solo en un momento donde el paradigma central de derechos humanos nos pone a la persona como centro de todo ordenamiento jurídico en todas nuestras constituciones, sino que a eso le tenemos que sumar toda la permeabilización que realizan los tratados internacionales de derechos humanos en todos nuestros ordenamientos venidos desde afuera y que ahora forman parte de lo que nosotros llamamos el bloque de constitucionalidad, dejando de ser derecho extranjero para ser derecho nacional. O sea, tenemos una inflación de derechos y de reconocimiento de la persona en ese tipo de derechos. Y en contraposición tenemos esta situación de la vulnerabilidad. Y este es un tema que a mí me parece que los operadores jurídicos deben inmediatamente empezar a reflexionar. Y deben inmediatamente poner en crisis los métodos ordinarios que partían de la igualdad real de aquel ciudadano, al que llamábamos pleno, que se podía acercar a la justicia, que gozaba del pago de un abogado, etcétera, etcétera. O sea, este fenómeno de vulnerabilidad, donde el sujeto ya es un sujeto de derecho, me va a llevar a analizar a ese sujeto titular, a quién es el sujeto pasivo. Acá va a aparecer mucho el tema del Estado, ¿no? Y la responsabilidad por omisión estatal. ¿Qué instrumentos tengo en ese reconocimiento?
quiénes son los agentes que violan, quiénes conculcan, qué sucede cuando el mismo Estado conculca, y a su vez es el mismo Estado que debe reparar o reponer, porque, por ejemplo, el Poder Judicial es parte del Estado, y a veces el mismo Estado en una parte a través del Poder Judicial condena a otra parte del Estado porque el Estado viola o no reconoce. ¿Qué oponibilidad tiene entre todos o ante terceros, y qué obligaciones hay, ¿no?, de omisión y de acción? Principalmente, y acá quiero recalcar, acuérdense aquello que nos dice la Corte Interamericana en Velázquez Rodríguez, donde nos dice el Estado, el Estado Nacional, como en toda expresión del poder público, debe ser adaptado para el pleno goce de los derechos reconocidos por la Convención. O sea, el Estado en pleno debe adaptar su estructura estatal como expresión del poder público para poder gozar, para que se puedan gozar los derechos en un país o en una comunidad. En este esquema, en esta situación, en este estado de l'art, dirían los franceses, en este estado del arte, en esta situación, aparece la reflexión allá por el 2008 que nos traen las reglas de Brasilia. Acuérdense que cuando nosotros nos acercamos a la cuestión del acceso a la justicia, vamos a tener dos grandes momentos. Uno, que obviamente no voy a tocar, que es allá por los 70, específicamente el 78, en Florencia, el coloquio de Florencia, donde aparece la primera reflexión interdisciplinaria del acceso a la justicia, y sale una obra importantísima que muchos de ustedes deben conocer, que es la obra de Mauro Capelletti, sobre el acceso a la justicia desde una mirada, yo diría, eurocéntrica, pero es la primera vez que se realiza una reflexión durante mucho tiempo sobre cómo acceder a la justicia. Y el segundo gran momento histórico es es el de las las reglas de Brasilia, en una situación del mundo donde ya ha caído el muro de Berlín, desaparecido el comunismo, y en una gran situación de aumento de la vulnerabilidad. En términos argentinos, en la época del coloquio de Florencia, Argentina tenía un 6% de pobres. En el momento de las reglas de Brasilia, en el 2008 estábamos en el 45%. Esas son las reflexiones. Creo que esto lo pueden comparar también en sus países. Esos son los momentos, ¿no?, de la reflexión. ¿Qué podemos ver cuando nos acercamos al documento de las reglas de Brasilia? Bueno, los antecedentes, cómo nosotros lo hemos adoptado, ahora se los voy a contar, en qué contexto, qué caracterización, y la estructura con la finalidad, quién es beneficiario, qué concepto de vulnerabilidad nos trae, qué destinatario tienen, que son los operadores políticos, por eso los operadores jurídicos, por eso celebro una vez más que la facultad tome en su formación este tipo de reflexión, porque esto tiene que ver específicamente con la formación de operadores jurídicos que sepan trabajar o hacer o abogar por el derecho, no solo desde el punto de vista académico, sino específicamente desde el punto de vista de la materialización, en un espacio y en un contexto concreto, que en su caso es Colombia y en el mío es Argentina, en el 2021. Por supuesto, la idea de cómo el procedimiento puede adaptarse y qué eficacia tienen esas reglas. Lo primero que voy a hablar brevemente es de los antecedentes. Los antecedentes de las reglas, bueno, las reglas fueron realizadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar en Brasilia entre el 4 y el 6 de marzo del 2008. Así, esas reglas se venía trabajando, fueron perfeccionadas, pero tiene como antecedentes esta carta, que recomiendo, interesante para leer, que es la Carta de Derecho de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano de Cancún del 2002.
donde empieza a aparecer una institucionalización de los principios y mecanismos básicos del acceso a la justicia. Principalmente acá destaco en esa carta el artículo 23 y 24, donde aparecen normas de protección judicial para víctimas de actos de agresión, pueblos originarios, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y extranjeros. O sea, una visibilización de grupos que tienen una determinada característica de vulnerabilidad jurídica. Y esta carta también nos hace reflexionar de las personas ante la justicia, sobre una justicia accesible, transparente, comprensible, importantísimo punto, ¿no? Los abogados hablamos para los abogados, fíjense que inclusive hablamos en lenguas muertas, hablamos en latín, importantísimo, más cuando uno trabaja con grupos vulnerables y el lenguaje ni siquiera muchas veces se acerca o es cercano al lenguaje común que nosotros tenemos. Entonces, la necesidad de que esto sea comprensible, de cuando resolvemos sea comprensible, de cuando pedimos sea comprensible. Obviamente una justicia atenta, responsable, ágil, que protege a los más débiles, a las víctimas, y aquí, y la eficacia. Me parece que es muy interesante esta carta como para tenerla como antecedente. Y después, bueno, obviamente, de esta carta aparecen las reglas, y acá también, indudablemente, en el medio de todo esto, aparece la potencialización y el fortalecimiento de lo que vamos a llamar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos, a partir de los fallos y la creación de las opiniones consultivas, y la creación de las relatorías por parte de la Corte Interamericana, de la Comisión, y la incorporación en nuestros ordenamientos jurídicos internos y en nuestra, abro comillas, normalidad jurídica, de todos estos instrumentos que ya dejan de ser extraños a nosotros y nos empiezan a cambiar la cultura jurídica. Me parece que eso es muy importante, y no podemos desconocer acá el rol de sensibilización que nos ha dado, ¿no? El fortalecimiento del sistema interamericano, con sus luces y con sus sombras, colegas, o sea, con sus luces y con sus sombras. No, tampoco hay que ser ingenuo en esto, ¿no? En Argentina, solo el efecto de contarles, nosotros las hemos adoptado por una resolución de la Corte Suprema Argentina y por la resolución de las Cortes Supremas de cada provincia, donde adherimos a las prácticas de las reglas de Brasilia. Este contexto sociopolítico, bueno, yo ya lo fui nombrando, que tiene que ver con la consolidación del neoliberalismo y por otro lado la mundialización de los derechos humanos. Es muy contradictorio, ¿no? Porque por un lado aparece un gran reconocimiento de la persona humana desde lo tutelado, y por otro lado aparecen grandes violaciones del sistema a los derechos de las personas. Y la creación de esta idea de vulnerabilidad, la puesta en funcionamiento de la reflexión, primero en el coloquio de Florencia y después en las reglas de Brasilia, con la introducción de este concepto que estoy tratando de desarrollar, que es el de la vulnerabilidad, y la aparición de la idea del carácter vinculante de estas reglas. La gran mayoría de los países las han adoptado, principalmente los órganos jurisdiccionales más importantes y miembros de la Cumbre Iberoamericana lo han hecho. Esta caracterización de empoderamiento, diría yo, nos da la posibilidad de que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial trabaje este tipo de regla, principalmente en qué? Primero, en el Ejecutivo, instruir a los decisores de política pública. ¿Para qué? Para que se realicen o se instrumenten acciones a la remoción de los obstáculos y favorecer el acceso a la justicia. En la administración. Primer punto. Segundo, el legislador
obviamente, colegas, la promulgación y las disposiciones legislativas, ¿para qué? Y para cambiar las normas, los reglamentos, las disposiciones, las prácticas, las costumbres, las formas de pensar, en definitiva. Y tercero, obviamente, quienes estamos en el frente de batalla, que es el Poder Judicial, y quien, guste o no, realiza el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, y nos tiene que señalar, guste o no guste el Estado, cuando un derecho es violado y no materializado en este famoso control de convencionalidad y constitucionalidad que nosotros tenemos. Y principalmente, en este sentido, la posibilidad de que el Poder Judicial realice o materialice un camino de remoción de obstáculos para un acceso igualitario a la justicia, ¿no? Los tres poderes. Obviamente, estas reglas no crean garantías o principios, sino que son los ya consagrados, no son nuevos derechos, sino que son prácticas, principalmente en directrices o recomendaciones procesales en garantías y principios fundamentales de la Constitución y el derecho internacional. ¿Basado en qué? En el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y la famosa y tan declamada que tanto escribimos y leemos, la tutela judicial efectiva de derecho. Que esto no tiene que ver específicamente con la posibilidad de acceder a un tribunal, sino que la tutela sea efectiva. Y acá aparecen los plazos, la razonabilidad, el lenguaje, o sea, una serie de cuestiones que no tiene específicamente con llegar al tribunal y oponer nuestra petición o nuestra demanda o nuestra denuncia. Como muchas veces los operadores judiciales creemos, ¿no? Ya accedió, y no es así. Y ni hablar cuando empezamos a hablar de tiempos de resolución de conflictos, guiados obviamente por la promoción de los derechos humanos, y que esto tiene que ver específicamente con un concepto de democracia inclusiva y participativa, que no es ni más ni menos que la famosa calidad institucional con la cual hablé. Y también las reglas de Brasilia nos traen una reflexión sobre la vulnerabilidad, sus causas, cuáles personas se consideran vulnerables, cómo se puede acceder, cómo se debe asegurar su acceso, qué debemos hacer los operadores y cuáles son las recomendaciones. Bueno, estos son los capítulos que tienen las reglas. Por supuesto, descarto que las deben conocer o que las van a conocer. Espero motivarlos para los que no lo conocen, que aunque sea le peguen una leída. Creo que es un instrumento muy, muy importante y muy actual y muy eficaz para los tiempos que corren. ¿Cuáles son principalmente los fundamentos? Y que hay grupos o colectivos sociales que no encuentran la posibilidad certera de acceder al acceso a la justicia y al derecho, que no pueden acceder o tienen dificultad para el acceso. ¿Cuál es el objetivo? Crear las condiciones del acceso y comprometer a los decisores, obviamente de política, y los operadores jurídicos en que esto se haga y que se pueda favorecer. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires somos 12 millones de personas y solamente teníamos 2 personas que sabían lenguaje de señas para sordomudos. Entonces, ¿cómo podemos garantizar el acceso a la justicia de una persona sordomuda si en 12 millones tenemos 2 intérpretes solos? Doy un ejemplo muy, muy pequeño, ¿no? Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Establecer obviamente una definición, identificar la causa e identificar los beneficiarios. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cuáles serían las condiciones o las personas en condición de vulnerabilidad? Primero, una definición de vulnerabilidad que tiene que ver con lo operativo y con la forma de proceder. Y que esto redunde en un estándar de protección y en reglas y directrices procesales para implementar ese estándar.
con técnicas de tutela y con reglas procesales, de procedimiento. Por ejemplo, la implementación de una forma especial de declaración para un niño víctima de un delito, ¿no? La famosa, no sé cómo le llaman en Colombia, en Argentina llamamos la cámara Gesell. Es una implementación ante una vulnerabilidad dada por la edad de una regla procesal, que tiene que ver con no victimizar nuevamente al niño o niña en una próxima declaración. O sea, el niño o niña declara una vez y no declara más. Y eso es válido para todos. ¿Cómo? De una manera especial, cuidada, a través de la declaración, con la ayuda de un psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí que hicimos, y tuvimos en cuenta un rasgo de vulnerabilidad, que es la edad, que no es el mismo que podemos tener nosotros. ¿Cómo define la vulnerabilidad en la sección segunda? Muy interesante. Aquellas personas en condición de vulnerabilidad son las que por edad, género, estado físico o mental, por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. O sea, vamos de atrás para adelante. Hay un reconocimiento de derechos y hay un grupo de personas que por su determinada condición, edad, género, estado físico, mental, tienen dificultad para ejercer, no ejercer su derecho al acceso a la justicia, sino con plenitud, plenamente, sus derechos. ¿Cuáles son? Acá hay causas. Acá hay causas. Edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías, víctimas, migración, desplazamiento interno, pobreza, género, privación de libertad. Y acá en privación de libertad ya me adelanto y agrego no solo a aquel que está detenido, sino a aquel que puede estar en una institución psiquiátrica, por ejemplo, que no tiene que ver con el delito, sino que está en una condición de encierro, o un niño en una familia de acogida que tenga un problema legal, o en una institución de acogida, no necesariamente un tema penal. Vamos a tomar algunos muy rápidamente, así después abrimos un espacio. Edad, donde se considera niña y adolescente a toda persona menor de 18 años o aquellos mayores de 60. También hay que tener en cuenta el otro extremo, el mayor, no solo el menor, sino el mayor. ¿Por qué al niño o a la niña? Indudablemente por la inmadurez, y al adulto, ¿por qué? Porque muchas veces existe una disminución funcional de la capacidad a partir de determinada edad. Quizás ahora habrá que subir un poco esa edad, pero en principio, y esto también lo demuestra la nueva convención, ¿no?, sobre los derechos de las personas mayores. Apareciendo obviamente en esta variable de vulnerabilidad una tensión normativa. ¿Entre qué? Entre si es sujeto de tutela o es sujeto de derecho. O sea, lo cuidamos o le reconocemos derechos como una persona y a partir de ahí construimos la visión jurídica. Por supuesto, el objeto de tutela dado en el caso de niña y adolescente al sujeto de derecho que nos viene de la Convención de los Derechos del Niño, ustedes la conocen, y la nueva Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también considera a las personas con discapacidad un sujeto del derecho, sobre el cual he hecho mi tesis y en algún día me gustaría que hablemos sobre ese tema también. Muy interesante convención y muy poco conocida. Bueno, obviamente, adelanto lo que nos dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, pongo en visibilidad la idea del adulto y la adulta mayores, si son sujetos de derecho o también son sujetos de tutela, la misma lógica de las personas con discapacidad. Esto lo podemos ver bajo las reglas de Brasil y bajo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde también nos traen esta idea del sujeto del derecho. O sea, vamos pasando en la técnica legislativa de los grupos vulnerables, inclusive a nivel internacional. Fíjense que nosotros tenemos declaraciones generales al principio, y después vamos limitando y fraccionando determinados derechos, y después aparecen las convenciones sobre determinados grupos.
para visibilizar, Convención sobre los Derechos del Niño, personas con discapacidad, Convención para proteger a la mujer de la violencia, o Convención de Belén do Pará, ahora la Convención sobre las personas mayores de edad, etcétera, etcétera, donde aparece el mismo criterio, el sujeto de derecho. El sujeto de derecho. Bueno, obviamente la discapacidad, donde aparece obviamente la convención, acá donde aparece el cambio de paradigma, sacando la idea tutelada de la responsabilidad a lo que vamos a llamar, y que las leyes nuevas, y en el caso argentino el cambio del Código Civil lo trae, que es el modelo de apoyo. O sea, la norma es la capacidad, y lo que ponemos hincapié no es en una ontología negativa, donde vemos qué no puede hacer, sino en todo lo que sí puede ser. Y apoyamos. Por eso ya no hablamos más en Argentina de restricción de la capacidad, sino de determinación de la capacidad. Que en verdad tendría que ser determinación del apoyo. O sea, ver en qué habría que apoyar. Pero esto es un debate o una charla en otro sentido. Bueno, una definición amplia de discapacidad, principalmente sobre la discapacidad física, mental, sensorial, y principalmente que lo limita. Esta es una definición un poco vieja, la regla de Brasilia, porque no aparece una definición desde el punto de vista de la construcción social de la discapacidad como los documentos modernos sí traen. Bueno, por supuesto, ustedes saben que toda discusión sobre la discapacidad tiene que ver con una famosa palabra de deficiencia, y principalmente un debate entre lo que es el cuerpo hábil, o sea, quién es discapacitado tiene que ver con lo que cada uno entiende por ser normal, ¿no? Por el concepto de normalidad. Según lo que yo entienda por normalidad, alguien será capacitado y otro no será capacitado. Entonces, la discusión tiene que ver con este tipo de parámetro vieja, visión de Modé, que existe, pero que es superada de lo conceptual en la idea no ya de discapacidad o deficiencia, sino principalmente de diversidad. Nosotros somos diversos y no ponemos en hincapié, vuelvo a repetir, en el no tener o el no ser, sino en el ser, con determinada característica, como yo soy gordo. ¿Se entiende? O Beatriz, que es de pelo castaño. Una diferencia. Ok, nada más. Esto obviamente lo que se tiene que ver es, en el caso de discapacidad, las condiciones para garantizar la accesibilidad. Y acá ustedes fíjense que si yo hablo de discapacidad, voy a tener que pensar desde la posibilidad de escribir en braille, la posibilidad de traducir un testimonio de alguien que es mudo, la posibilidad de hacer una rampa para que se pueda acceder a un tribunal, para que haya privacidad, etcétera, etcétera. Fíjense que en el fondo, cuando yo hablo de determinados temas de vulnerabilidad, como por ejemplo es un tema que abarca no solo la discusión de las normas, sino que tendría que abarcar la discusión de la educación, de la salud, de la arquitectura. Por eso son temas interdisciplinarios, y es una miopía abordarlos desde un punto de vista solo, ¿no? Las pertenencias a comunidades indígenas o a minorías de determinada característica, condición específicamente de cómo ejercer los derechos en el sistema estatal. Ustedes lo deben conocer mucho en Colombia, con determinados grupos autóctonos previos a la instalación de la República, con determinada cultura, determinadas formas de creencias diferentes a las nuestras, ¿no? Donde hay que darle visibilidad jurídica a esos pueblos, que nos ponen en crisis esta idea de una misma norma para todos. No estoy haciendo una apología de ello, digo, nos ponen en crisis esta idea, inclusive el lenguaje, el reconocimiento de la etnicidad, la materialización jurídica, la posibilidad de tener una justicia separada. También hay países que han tomado ese camino.
la culturalización, la armonización entre los derechos universales y las diversidades regionales, o sea, todo temas que nos ponen en una cierta situación de crisis a la idea de norma común, ¿no? Y en este sentido también se proveen condiciones destinadas a posibilitar a estos pueblos y al Poder Judicial con igualdad de trato, y que reciban específicamente de los órganos de administración y de justicia respeto por su dignidad y su lengua y sus tradiciones. Bueno, avanzo un poquito, así ya la posibilidad de resolver los conflictos, cómo se resuelven esos conflictos en esos grupos. Avanzo un poquito más, otras minorías, puede haber minorías religiosas también aquí, para reflexionar. También este tipo de minorías raciales, religiosas, las minorías sexuales, la idea del transvestismo, las minorías de conciencia, minorías lingüísticas, de dialecto. También pongo las adicciones como una minoría, si no tendríamos que pensar este tipo de estructura. Las víctimas, y principalmente todo lo que tenga que ver con los procesos de victimización, tanto primaria como secundaria, la idea de victimización primaria en cuanto a efectos y daño físico, perjuicios, lesiones directas por el hecho delictivo, y el conjunto de la victimización secundaria del conjunto de los efectos económicos, sociales y jurídicos, ¿no? Como consecuencia de la utilización del dispositivo policial, del dispositivo administrativo, la necesidad de reparar, la posibilidad de igualar y de resarcir el daño infligido por el agresor. Y acá, por ejemplo, Francia tiene un fondo de reparación de víctimas. Doy un ejemplo, ¿no? Si no tendríamos que reflexionar también sobre eso. Bueno, en fin. Bueno, la definición que también incluye al núcleo familiar o a las personas que están a su cargo de la persona víctima de un delito. Se adoptará obviamente todo tipo de medidas para mitigar esos efectos. El otro día tuvimos un congreso sobre víctimas. Fíjense, ¿no? Los actores judiciales, víctimas de todo tipo, de abusos sexuales, de muerte. Y bueno, nosotros los integrantes de la justicia, claro, ¿qué es lo que más les interesaba a las víctimas, a los familiares? Que se resuelva el caso, que se haga justicia, que se sancione al agresor. Y sorprendentemente, no. Sorprendentemente, lo que más nos pidieron las víctimas fue que las escuchamos. Que se las escuche, ¿no? Digo, fíjense cómo deberíamos tener un cambio cultural en cuanto a operador jurídico, en estar capacitado a la escucha de la persona que fue víctima de un delito. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con la victimización en la regla 75, en la posibilidad de facilitar los procedimientos, el cambio legislativo. Un tema que por ahí es cercano a ustedes, todo el tema de la migración y el desplazamiento interno. Y acá quiero hacer una mención y un reconocimiento. Hoy le decía a Beatriz, antes de comenzar, que ayer me tuve la noticia de que ustedes en Colombia han entrado en un proceso de normalización o regularización de más de 1 millón de venezolanos exiliados en su territorio. Desde lo ejemplificador, lo felicito, porque es una forma de dar una respuesta humana a un conflicto político y que a ustedes se les viene de afuera, digamos, ¿no?
Y sin embargo, en vez de poner barreras, de construir muros o de realizar sanciones expulsorias, bueno, Colombia toma una decisión de reconocimiento o de regularización de un grupo muy importante de exiliados del hermano país de Venezuela, ¿no? Bueno, indudablemente esto es un problema también, ustedes lo saben muy bien, por los conflictos armados, por las catástrofes, por el narcotráfico, la narcoguerrilla, lo conocen bastante, no me voy a detener. La nacionalidad de la persona, imagínense la persona que llega sin papeles, sin certificados, sin partidas, ¿qué hacer ante esto? Bueno, otro tema sumamente importante, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad económica, y acá aparece la pobreza, en cuanto a la exclusión social, tanto en el plano económico como en el plano cultural, la ausencia de dinero para acercarse a los lugares donde se imparte justicia, la idea de que la justicia se acerque. Por eso la regla de Brasilia nos habla de promover una cultura o una alfabetización jurídica para las personas en situación de pobreza y para mejorar el sistema efectivo del acceso a la justicia. Acá, perdónenme la propaganda o la autorreferencia, la defensa pública, como organismo, o los consultorios jurídicos, para poder que las personas sin dinero puedan acceder a resolver sus cuestiones. Bueno, obviamente la cuestión del género, la cuestión de la violencia de género, la psicología, la institucional, la violencia en todo sentido, la escucha de la persona víctima de violencia. Hoy tenemos una manifestación en una ciudad de Buenos Aires, donde la chica fue muerta por su esposo y había hecho 17 denuncias anteriores, no fue escuchada y la terminó matando. Y todo lo que tiene que ver con esta lucha y con este flagelo que nos aqueja a nuestras sociedades modernas. Bueno, obviamente ya las minorías, ya esto lo dije, y por último, principalmente la privación de libertad, aquellos privados de libertad ordenados por autoridad pública, tiene que ver con no solo, vuelvo a repetir, con aquel que está detenido, con aquel que está internado, con aquel que está en asilo, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que, como para ir concluyendo, ¿no? Lo que proponen las reglas de Brasilia es darle una mirada a esta cuestión fundamental de la garantía del acceso desde un punto de vista sistémico, desde un sistema, ¿no? Centrándonos principalmente en este contexto y en este contexto histórico y en este momento. Principalmente nos preguntamos y podemos analizar posicionamientos y respuestas estratégicas, políticas, de jurisdicción, de reflexión, de perfeccionamiento por parte de los operadores jurídicos, y principalmente la idea de trabajar el concepto de vulnerabilidad desde lo semántico en lo que vamos a llamar el principio de protección de los más débiles, ¿no? Principalmente inscripto en el paradigma de los derechos humanos. Es así que, para finalizar, yo creo que tendría que compartir con ustedes unas palabras de Norberto Bobbio, que nos dice, y creo que ejemplifica lo que les quise decir. Y Norberto Bobbio, el famoso jurista, nos decía que el núcleo del conflicto no consiste en saber cuáles y cuántos son los derechos, si se trata de derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino más bien saber cuál es la forma más segura de garantizarlos para impedir que, a pesar de las solemnes declaraciones, se lo violen constantemente. Ese es el gran desafío, queridos colegas, y a ello los invito a transitar. Gracias.
Muchas gracias, doctor Claudio. Excelente su presentación. Quiero invitar a la audiencia si tienen algunas preguntas u observaciones. Aquí lo que tratamos ya es de generar el espacio de interacción con el invitado. Si hay algunas, porque yo también tengo varios elementos aquí que quisiera empezar a trabajar. Entonces, no sé si mientras algunos van preguntando, yo quisiera manifestar por aquí, doctor, ¿cómo hacemos con este tema de las garantías cuando lo que uno puede ver es que quienes están acudiendo normalmente al proceso son, o sea, concurren las condiciones de vulnerabilidad? O sea, todo el Sí, tiempo en virtud de las condiciones, incluso pienso en el proceso penal con todo el respeto porque no es mi área de trabajo, pero cuando llegamos y la persona que está siendo investigada y de otro lado están las víctimas, las dos comparten altas condiciones de vulnerabilidad. O sea, ¿cómo se maneja ahí? ¿Cuál es el rol que tiene, digamos, en este caso, por ejemplo, el juez y los abogados que intervienen en este tipo de situaciones? sí, yo creo que el primer gran desafío es cómo formamos el operador. Por eso vuelvo a repetir lo que dije, Beatriz, me alegra que sea un tema que ustedes lo traigan a la universidad en el grado. O sea, me parece que un tema importantísimo es el tema de la educación, en la sensibilización de la posibilidad cierta de leer el derecho en lenguaje de cristiano sería encarnado, o yo diría contextualizado, o sea, de verlo en la situación que es diferente la de, que tienen ustedes que la que tengo yo, o sea, en su contexto. Obviamente, es más, los grados de vulnerabilidad pueden estar hasta superpuestos, porque si yo tengo víctima, niña, indígena, extranjera, tengo 4 grados de vulnerabilidad. Y si victimario es un pobre, no sé, también extranjero o desplazado, también tengo grados de vulnerabilidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En el fondo, la cuestión de la vulnerabilidad tiene que ver con el poder, no solo con el poder materializar, sino yo diría elegir un camino donde la persona humana concreta del conflicto se me pueda manifestar en la causa y yo pueda ver esa situación como operador, para que para garantizarle ya sea la pena que le corresponda después de un debido proceso teniendo en cuenta todo esto y de tratando de reparar por el otro lado a quien fue víctima, o sea, a las dos partes, ¿no? Y me parece que eso es la cuestión, o sea, en el fondo sería aquello del principio de unicidad, o sea que cada conflicto tiene una característica encarnada que muchas veces los números o los expedientes o los papeles no lo quitan. Y este me parece que es el punto. Ahora, para esto, que es un tema medio difícil, necesitas operadores que pongan el cuerpo. Doctor, y ahora voy a hacer la otra. Si hay riesgos en virtud de estas reglas, que en virtud del concepto de vulnerabilidad el juez desconozca las garantías de quien no se encuentra en tal condición, e incluso llevando a puntos donde pueda violar como el debido proceso u otras garantías. Pensemos, por ejemplo, en situaciones que son muy complejas. Pongamos el caso que usted acaba de señalar de la persona que le ocasionó la muerte a su esposa después de ciertos elementos. Y digamos que la persona que va a ser en este momento investigada no tiene ninguna condición de vulnerabilidad. Puede estas reglas llegar a un punto, a un extremo, donde neguemos otras condiciones mínimas de presunción de inocencia, debido proceso, adecuada recolección, aplicación, interpretación y valoración de la prueba. Podrían presentarse ciertos niveles de flexibilización que pongan en riesgo esa situación de quienes no tienen la condición de victimario en un proceso específico. No, yo creo que no, Beatriz. ¿Por qué? Porque acordate que la regla es para corregir la desventaja inicial, no es para aventajar, no es una utilización para aventajar al otro, sino al contrario, porque como de hecho estoy desaventajado, como por mi situación y por mi condición, estoy en una condición
iba a utilizar la palabra minusvalía, pero no me gusta, pero tengo un desequilibrio en mi posición social para tener una igualdad material, por eso la regla me mira y me personaliza, digamos. Pero no para yo poder, dentro de las reglas del proceso, terminar sacando un provecho, porque si no, desvirtuamos obviamente la regla. Y siempre, cuando surgen estas preguntas, digo lo mismo. Después aparecen las posibilidades ciertas de apelación y de los órganos judiciales superiores de corregir, y en su caso, en caso de haber delitos o haber incumplimientos o haber desconocimiento, en el caso de Argentina, los pedidos de juicio político, destitución, etcétera, etcétera. Me parece que hay mecanismos para evitar este tipo de cuestiones. Me parece. Perfecto. Ahora, puede pasar y sí, Beatriz, o sea, digamos, puede pasar. Sí, preocupa además cuando se utilizan ciertos procesos judiciales con orden mediático, que en este momento cada vez son mayores y digamos que nos demandan un poquito más de responsabilidad. Yo tengo más preguntas, profesor Julio, pero que ya que lo veo en cámara, ¿va a hacer alguna intervención? Tenemos un profesor que creo que quiere hacerle una pregunta a doctor Rosé. Con mucho gusto. Estoy esperando. Con mucho gusto. Pero no he No, escuchado. listo, perfecto. Bueno, doctor. Muchas gracias, señora decana, y un saludo al profesor Claudio. Pero, doctora Beatriz, adelante, continúe. Perfecto, Julio, gracias. Aquí voy a pasar unas que tengo por el interno y es, alguien me resalta que podemos reconocer, por ejemplo, una famosa sentencia que tuvo la Corte Constitucional, no me recuerdan aquí el nombre y tampoco la tengo yo presente, en la cual la Corte Constitucional estaba tutelando los derechos de un menor. No recuerdo si era un menor, no, era una persona con una discapacidad auditiva. Y efectivamente, la sentencia fue expresada de una manera mucho más visual en términos donde parecía como una carta de la corte hacia el menor en términos completamente entendibles para ellos. Esos elementos son muy claves. Doctor, lo que yo quisiera también es porque usted se encarga de todo el tema, está muy relacionado con el tema de la administración y del acceso a la justicia. Nosotros estamos formando abogados, cómo desde la realidad nosotros también podemos ser sujetos denegadores de estas condiciones básicas de acceso para la población en condición de vulnerabilidad, porque de una u otra manera somos sujetos absolutamente relevantes en este ejercicio y en no victimizar aún más o, digamos, aumentar las condiciones de vulnerabilidad. Mirá, Beatriz, creo que con vos hemos hablado de este tema. Estos son temas que uno los puede abordar desde dos lugares, como varios de los subtemas que nosotros hemos hablado, ¿no? Capaz que me escucharon ya, seguramente vos, Beatriz, sí. Desde la convicción, o sea, de lo que uno cree, desde la formación, desde una como visión, de una antropología, de las convicciones más profundas que uno tiene, que es un poco lo que uno trata de hacer cuando plantea estos temas, que es lo que uno cree, principalmente para poder vivir en sociedades más justas, ¿no? Más inclusivas, donde cada uno pueda desarrollarse como persona, más allá de la condición en la cual venga al mundo o que le toque. Otro punto que muchas veces no se toca es de la conveniencia, y voy a aclarar por qué de la conveniencia. Porque muchas veces estos temas se toman, que para quien no tiene convicción, como si fueran temas de otro que a uno nunca le puede pasar. Entonces yo digo que son temas que hay que ponerse en la posibilidad de que a uno le pase. Entonces, pensar que me gustaría a mí que me hagan, que me traten, que el Estado, que la democracia, que la justicia
considere si a mí me pasa o aparezco en determinada condición. O a mí o a mis seres queridos, ¿no? Entonces, me parece que ese es otro punto de ver, ¿no? Yo siempre digo, no se enojen por lo que voy a decir, ¿no? Las cárceles tienen que ser limpias y sanas porque yo creo que todas las personas tienen dignidad, tienen igualdad, tenemos los derechos constitucionales, pero también por si algún día me toca a mí. Entonces eso es otra visión totalmente utilitarista que no comparto, pero también es válida para verla y muchos no la ven porque piensan que le toca a los otros. Hasta que le toca. Y ahí se nos queman los papeles, ¿no? Entonces, me parece que el desafío es hacer sociedades más justas. ¿Desde dónde? Y desde donde lo que cada uno pueda hacer. Y después, bueno, están los que eligen las carreras por distintas motivaciones. Algunos lo hacen para ganar dinero, otros quieren una sociedad un poco más justa, otros quieren solo la academia. Bueno, en fin, son las opciones. Pero parece que por ahí pasa la cuestión. Gracias, doctor. Yo hago esto también haciéndoles un llamado a nuestros estudiantes porque usted hizo mención al consultorio jurídico. Y claro. Nosotros efectivamente tenemos un consultorio jurídico que tiene una cobertura de 23 municipios. Es una alta cobertura. Hay que pensar qué pasaría si tu abuelita o tu mamá tuviera que ir al consultorio jurídico. ¿Cómo te gustaría que la traten? ¿Bien, mal? ¿La escuchen? ¿No? Bueno, digo, estas reflexiones que parecen como decimos en Argentina, jardín infante, hay que hacerlas. Hay que hacerla, porque esto es lo mismo que cuando uno, qué sé yo, hace esperar a uno, no sé, a veces nos pasa en tribunales, no hay una audiencia, bueno, que espere, que espere. Ahora después yo voy al banco y me hacen esperar y yo me enojo, porque me hacen esperar, ¿no? O tengo que hacer la cosa. Y a veces uno le hace. Entonces digo, bueno, este tipo, este ejercicio, que por ahí no es jurídico, pero sí tiene que ver con lo humano, de ponernos en el lugar del otro, me parece que es una cuestión. Y principalmente después tener una conciencia no solo formada desde lo académico, sino de una cierta sensibilidad con el problema del otro. Me parece que también es importante para un operador jurídico para no convertirnos en teóricos. Ahora, el que quiere la teoría pura está bien, que quiere la teoría pura, pero digo, bueno, si más o menos hay una orientación con un abogado, con un operador jurídico que tenga que ver con un proceso de humanización de las normas, me parece que por ahí va el camino. Bueno, doctor, por aquí una estudiante también me pide el favor de que le pregunte, voy a reinterpretar un poquito la pregunta, y es que en el fondo esa falla funcional que vemos en el Estado también se ve de manera muy reiterada en el sistema judicial. Entonces, él dice que ella nos pregunta que si usted considera que cuáles son las causas por las cuales el operador jurídico también incurre de manera reiterada en todos estos procesos digamos, de exclusión incluso, de no atención a la vulnerabilidad. Bueno, primero decir que quienes trabajamos en el Poder Judicial somos parte del Estado, de uno de los poderes del Estado. O sea, a veces se habla del Estado como si el Estado fuera el poder administrativo. No, el Estado en la República tiene 3 divisiones: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, nosotros somos parte del Estado. Y en el Estado, como en toda, en toda estructura administrativa, aparece una palabra que es buena y es mala a la vez, que es poder. Entonces, eso tiene que ver con la utilización que hacemos del poder. ¿Qué poder? Y el poder desde el más pequeño, que es atender a alguien o no atenderlo, o de aquel que puede firmar una sentencia y mandar a condenar a cadena perpetua a otra. Siempre es el mismo tema, es poder. Y muchas veces, me parece a mí que quienes trabajamos en el Poder Judicial, primeramente pensamos en cómo organizamos ese poder hacia adentro y después ver hacia afuera. A ver, lo voy a traducir para que se entienda más fácil. Primero pienso en mi buen sillón y mi buen escritorio, y después veo
si la gente que está haciendo la cola tiene una silla para sentarse o no. Entonces, las estructuras muchas veces se organizan de adentro hacia afuera, primero pensando en la comunidad o en el espacio de poder que tenemos los funcionarios o los magistrados, y después en el ciudadano. Cuando en una democracia es exactamente al revés. Y nosotros somos parte del poder estatal. Por eso yo siempre digo que no somos servidores públicos, somos parte de un poder. Sin poder judicial no hay república. Sin servicio de hospitales sí hay república, pero sin poder judicial no hay república. Entonces tiene que ver con esto. Pero bueno, por eso es importante, vuelvo a repetírtelo por tercera vez, y me pongo contento. El cambio cultural que tiene que ver con los operadores cuando empiezan a operar, o sea, ahora, en la facultad. Importantísimo, importantísimo este tipo de actos. También ella nos dice cómo podríamos garantizar que el sistema judicial efectivamente permita escuchar a todos. O sea, y aquí el escuchar es garantizar la participación de todos en materia de acceso a la justicia. No sé si también tendrá alguna relación la pregunta con aquellas personas que tengan alguna discapacidad física por medio de la cual se les impida participar de manera directa en los procesos. No sé si hay experiencias, doctor, desde lo que usted conoce, que puedan llevarnos a orientar a cada vez tener una justicia más inclusiva. Sí, tenemos experiencia. Nosotros, por ejemplo, por eso digo, acá tengo que hablar de mi experiencia, no sé lo que sucede en Colombia, pero sí puedo decir lo que sucede en mi provincia. Tengan en cuenta que nosotros en Argentina, al ser un país federal, la organización judicial es una federal y después tenemos 23 organizaciones por provincia. O sea, mi provincia tiene una organización diferente a la provincia de al lado. En mi provincia, que es la más grande, nosotros tenemos una ley, primero de inclusión laboral de personas con discapacidad, y segundo, nosotros dentro del Colegio de Magistrados hemos creado comisiones de sensibilización en el tema, e inclusive hemos puesto, estamos para aprobarlo ahora en la Escuela Judicial, un curso obligatorio a todos los magistrados y funcionarios en materia de derechos de personas con discapacidad. Entonces, ¿qué genera esto? Genera visibilización, reflexión y sensibilidad. Lo mismo para más o menos equipararlo a lo que se hizo o a lo que se hace con el tema género, ¿no? Tiene que ver con esto. A partir de que, y de la creación que terminen creándose buenas prácticas en esa materia. ¿En qué? Principalmente en el mandato que nos da la convención, que tiene que ver con el mandato número 5, del ajuste razonable. El ajustar razonablemente el sistema de justicia a la persona con algún tipo de discapacidad, auditiva, móvil, mental, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el lenguaje, con un traductor, con los espacios, etcétera, etcétera. ¿Para quién? Para el ciudadano y para el empleado o para el funcionario con discapacidad. Excelente. Doctor, no sé si alguien tenga más preguntas, porque yo por aquí ya voy cerrando las que me hicieron los estudiantes. Creo que he concentrado mucho las que me han señalado. Bueno. Bueno, doctor. Yo simplemente quisiera resaltar... Decana. Sí, Julio, claro. Excusas. Profesor Claudio, buenas tardes. Hola. Lo que pasa es que quería primero escuchar las preguntas muy interesantes formuladas. Le va a convenir apagar la cámara y hacer la pregunta, porque suele pasar. Ahí está. Julián, no te escuchamos. Si quieres, esperamos un segundo mientras te da retorno.
Doctor Julio, también si quieres podríamos hacerlo a través del chat, que sería otra posibilidad. Hay que de señalarle al doctor Claudio Santagati que además hemos tenido problemas Muy de bien. conectividad en estos días, que ha sido Profesor, un nivel como generalizado. Pasa. quería plantearle dos cuestiones. La primera, hola, ahora sí, Sí, sí. decana. Sí, perfecto, Julio, ahora sí. No, sí, decana, bien, Te estoy profesor escuchando, te Claudio, estamos dos escuchando, cuestiones, Julio, si ahora me está sí. escuchando. Sí. Sí, sí, adelante. Gracias. Estoy en la biblioteca de nuestra facultad, de nuestra universidad, y tengo algún inconveniente de conexión. La primera, profesor Claudio, con la existencia en el ámbito constitucional y supraconstitucional de un principio tan trascendental como el principio de igualdad en todas sus manifestaciones, cualquier sesgo de vulnerabilidad en cualquier interviniente o persona con interés en un proceso judicial, bien sea penal, civil, laboral, de familia, etcétera, no deberíamos ya construir institucionalmente un mecanismo para solucionar esos conflictos y esos problemas. No. Creo, doctor, que Usted de está una haciendo manera tan referencia. interesante ha tratado hoy sobre las personas vulnerables, es decir, desde el discurso de la igualdad, el sistema judicial, el sistema estatal y por supuesto los servidores públicos que no. No te escuchamos la pregunta, Julio. No sé qué decir porque no escuché, así que... No, Julio, decana, creo que más bien... Dale si quieres porque alcanzamos a... No, pero ibas bien, yo creo que ya te volviste a conectar, si quieres lo intentamos la última vez. Profesor Claudio, le iba a hacer una pregunta desde el Sí, principio de igualdad, pero ahora le voy a plantear sí. la siguiente cuestión. ¿Está usted de acuerdo o no con la impugnación que hace desde Latinoamérica, por ejemplo, autores como Zaffaroni, que habla justamente de un sistema judicial marcadamente selectivo y tremendamente, un sistema que elige y que candidatiza como clientes del sistema especialmente a las personas vulnerables y que las victimiza en la medida en que el sistema no dispone de una respuesta a la vulnerabilidad, la agrava, la aumenta, la perpetúa y la reproduce. Sí, entiendo que lo que quiere decir Julio es de la selectividad punitiva, la teoría del doctor Zaffaroni, ¿no? Entiendo que eso. Sí, doctor, es en ese sentido. Yo creo que no es... Voy a prender la luz porque está por llover aquí, se viene la tormenta. De acuerdo. Creo que, De no es acuerdo, una sí. teoría, creo que no es una teoría absoluta, se ha absolutizado y también se le da una categoría moral a la vulnerabilidad que a la cual no comparto. O sea, pareciera que ser vulnerable me hace bueno o me hace malo. Y eso me parece altamente discriminatorio. Por eso estoy un poco en contra de ese tipo de teoría totalizadora, que por principio tiene un rasgo de verdad. No sé si me explico. Pero no la veo desde lo absoluto, principalmente por la práctica que tengo. Veo que muchos de la gente, de los que caen dentro del principio de selectividad punitiva, tienen que ver con vulnerabilidad, que si yo sacaría la vulnerabilidad o a la condición, ese grupo no caería, esto es cierto, pero también hay una decisión de algunos de caer en esa... O sea, hay gente que decide el camino del mal, no, esto de que todos somos inocentes y que la culpa la tiene Adán y Eva, por mi condición no la comparto.
y hablo desde no solo de la teoría, sino de la práctica. O sea, porque aparte aparece toda una serie de, no solo eso, sino también una serie de cuestiones patológicas, psicóticas, que no tiene que ver con la vulnerabilidad o la comprensión de lo que uno hace o desde donde uno sale. Mayoritariamente es cierto, el sistema selecciona, obviamente, y selecciona el tipo de delito, selecciona determinados grupos, pero no es absoluto. Para mí, Julio, ¿eh? Bueno, gracias, doctor. Ya cerrando para dar cumplimiento como a los tiempos que tenemos establecidos para el conversatorio, le doy otra vez las gracias al doctor, pero sobre todo por abrirnos el campo de las reglas de Brasilia y a partir de ahí, digamos, superar la condición de vulnerabilidad con la condición de pobreza, solo con la condición de ciertas minorías, sino hacerlo de manera tan extensiva que nos permite establecer que en cualquier circunstancia o en cualquier momento la vulnerabilidad es una condición que puede afectarnos a todos. También reconocer esa vulnerabilidad y los sujetos en condición de vulnerabilidad, evidentemente desde un enfoque completamente desde el derecho, y no como un determinismo, sino también algo frente al cual tenemos una responsabilidad enorme nosotros como abogados y más aquellos que se desempeñan como operadores jurídicos. Doctor, Sí. mil gracias. Y como siempre, Bueno, esperamos muy pronto tenerlo de nuevo. Bueno, un gusto, Beatriz. Después, si tenés alguna foto del evento, me la envías. Y también agradecerles a todos la paciencia y decirles que también, si quieren, yo estoy ahí en Instagram. Y como tenemos muchas actividades de este tipo en el Colegio de Magistrados, si me siguen, algunas pueden y nos podemos conectar vía Zoom y son abiertas para todos, entonces podemos hacer un intercambio. Así que si el que quiera, estoy ahí también en Instagram con esa posibilidad. Así que bueno, Claro que sí, doctor. muchas gracias y espero poder tomar aquel café tan rico que hacen en su tierra. Claro que Gracias. sí. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, Julio. Después vamos a debatir ese tema. Hasta luego. Bendiciones para todos. Hasta Gracias. luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, queridos profesores, muy amable. A ustedes por acompañarnos. Recuerden que nos vamos a encontrar el próximo miércoles también y este va a ser un espacio que vamos a ir potencializando.